Estamos con el licenciado Martín Burgos. Yo dejé la pelota picando. La pelota picando, lo digo porque los medios lo instalaron. Me tocó en otro programa, que vino un colega tuyo, no con la misma línea editorial, pero agarró, se mandó que sí. Le pregunté si había hablado o no con Martín Guzmán. Entonces la pregunta que le hago a Martín Burgos, que ha trabajado en el equipo económico, ahora está como profesional independiente, pero que conoce a la gente. ¿Renuncia Martín Guzmán? No, me parece que no renuncia. Sí. Yo creo que todo el mundo sabe que puede haber algunas discusiones en el marco de una coalición de gobierno. Lo importante, me parece, no es que no haya discusión y que no haya diferencia. Siempre puede haber diferencia y creo que es bastante interesante en el debate, creo que surge la verdad. Pero la cuestión es cómo se encausa todo eso, ¿no? Entonces me parece que evidentemente todo el mundo entiende que Martín es alguien muy importante en el esquema actual del gobierno, en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, obviamente, creo que es el que mejor, de los economistas heterodoxos, el que mejor puede llevar adelante esa negociación. Y después, bueno, las discusiones se tienen que dar, pero tiene que terminar siempre en renuncia. Ahora, yo hago el siguiente planteo, ¿no? Vamos al caso de Martín Basualdo, titular del EM. Federico Basualdo. Martín, no sé por qué. Federico, por ti. Federico, no, porque, a ver, tenemos el Energas y el ENRE, los dos son Federicos. Uno de ellos es Federico Basualdo. Bueno, muy bien. Y ahora le preguntamos a Martín Burgos, que hice lío con los nombres. Igual, de mi punto de vista, se termina una discusión por algo muy chico. ¿Qué quiero decir? Porque los dos estaban de acuerdo que había que ajustar. ¿Cuál era el nivel de ajuste? Porque la gente, convengamos, los salarios están por debajo de la inflación, existe especulación, ya sabemos muy bien del sector alimenticio, no sé si vamos a tener tiempo acá en el programa de hablarlo, pero el precio de los alimentos siempre van a la vanguardia. A ver, los balances de tres grandes, esto lo publicó Alfredo Zayat en Página 12 el domingo, pero cuando lo publican casi uno, chequea. Entonces fue a mirar los balances. Ledesma perdió los 3 años de gestión de Mauricio Macri, ganó 1.400 millones de pesos. Arcor ocurrió lo mismo. Molinos y Río de la Plata ocurrió lo mismo. O sea, en el año 2020 tuvieron utilidades las empresas alimenticias. A ver, aclaro, cosa que celebro, punto. Después vamos si los precios se fueron demasiado afectando al consumidor, ¿no? Sí, no, está claro que el tema de la inflación es sobre todo una inflación, el núcleo de la inflación, digamos, el centro es alimentos. ¿Por qué lo ves? Porque es algo que siempre está por encima de la inflación general. Pero me parece que la cuestión tarifaria no es menor porque te empuja también la inflación. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, que nosotros lo que calculamos es que ese 9% de aumento, si se da, por ejemplo, este mes, va a dar un salto de la inflación de 1,5%. Es decir, que la inflación en junio... Sí, va a traccionar, siempre va a traccionar. Va a crecer 1,5% solo por el efecto del incremento por una sola vez, ¿no? Solo en junio. Por otro lado, las autoridades monetarias internacionales miran... Y ahí está el otro tema, que obviamente lo fiscal es lo que mira el Fondo Monetario Internacional, entre otros, y están mirando esas cosas porque está esa negociación en curso. Entonces la discusión es la de siempre. Aparte, a ver, algo muy importante, igual recién se dijo, pero estamos en el medio de una pandemia, los salarios están muy bajos, el desempleo está muy elevado, la pobreza, tuvimos un 42% el segundo semestre. La pregunta es sobre todo sobre el contexto, porque bajar el déficit fiscal todo el mundo lo quiere bajar. La discusión es qué número. Más allá del déficit, ¿por qué no pasamos un dato que está fresco, que es reciente y demás, y después del corte seguimos? Bien. Se incrementó la recaudación. Se incrementó la recaudación, obviamente. Es un dato, 40%. Cuando hablan de la ecuación déficit, es ingreso menos egreso. Bueno, los ingresos aumentaron sin contar el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Aumentó la recaudación, que es un dato objetivo, y también aumentó el IVA, que es otro dato objetivo que está vinculado al consumo, ¿no? Y se viene la recaudación del aporte. El aporte extraordinario, de los cuales 10.000, o sea, casi todos los que estaban afectados, 10.000 personas, ya han pagado lo que tenían que pagar. Eso hizo que ingresara incluso dólares a la Argentina, una novedad, porque generalmente los dólares salen. Sí. Esta vez muchos vendieron dólares para efectivamente pagar el aporte solidario. Eso hay que, digamos, de nuevo, me parece que es notable que 10.000 de las personas más ricos del país hayan aceptado una ley, no la judicializaron, pagaron
Me parece que es un aporte que va a ser importante. Recordemos que va a ir una parte a progresar, otra parte, digamos, distintos planes sociales. A la salud, otra parte a la salud, claro, a la construcción. a la energía, a distintos temas. Entonces me parece que es muy relevante y hay que subrayarlo. Y eso también va a ser un salto importante en la recaudación. Sí, Martín, después del corte, ¿sí? Porque la expresidenta, vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de alguna manera empezó a retuitear a Joe Biden, ¿no? Cosa que llamó la atención. Pero bueno, vamos a preguntar acá a Martín Burgos qué pasa con Joe Biden, que dice que tiene que haber, por ejemplo, entre otros datos, aporte a las grandes fortunas, o que los que más tienen tienen que aportar más. Todo esto después del corte. Quédate acá con nosotros en Proyecto Federal. Bueno, señores, aquellos que se incorporaron ahora acá a Proyecto Federal y los que no, seguimos hablando de economía con el licenciado Martín Burgos. Vamos a hablar ahora de, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, con políticas inclusivas. Y una reflexión que se la pedimos a Martín. Es interesante, me parece que a muchos nos sorprende, la verdad, lo que está declarando Joe Biden. Recordemos que Trump vino un poquito a la presidencia con una idea de ruptura respecto de lo que se venía dando, Obama, Clinton y todo eso, esa política muy financiarizada, con una crisis financiera en el medio, que dejó obviamente muchos pobres en Estados Unidos incluso. Y entonces con un discurso nacionalista, Trump... Defendiendo la industria nacional americana. Peleando abiertamente con los chinos, tuvo 3 primeros años buenos en lo económico. Pero redujo impuestos a los ricos, hizo varias cosas que molestaron mucho a la gente. Después manejó muy mal la pandemia. Y sobre ese mal manejo, un desmanejo que, digamos, es un poco lo que quiere hacer la oposición en la Argentina, ¿no? La oposición en la Argentina lo que dice es lo que habría que hacer lo que hizo Trump, que terminó siendo un desastre para Estados Unidos. Sobre esto yo creo que se para Joe Biden, que ganó la presidencia, y efectivamente habla de redistribuir, de una visión keynesiana para volver a levantar la economía de Estados Unidos. Y es más allá de la economía, me parece que es un problema cultural que tiene Estados Unidos, porque todos lo que vimos es que el modelo social chino, asiático, para decir así, se bancó muy bien esta pandemia. Salvo lo que está pasando en la India ahora, todo lo que es la parte de Asia, China, Japón, Corea, se la bancó muy bien, con muy pocos muertos, la verdad que, y ya creciendo a 10% anual, mientras que en Estados Unidos fue una catástrofe en la cual impactó muchísimo esas imágenes de los sarcófagos de la gente tirado un poco en cualquier lado, parecía un país del tercer mundo. Yo creo que esas imágenes impactan muchísimo hacia el resto del mundo y entonces hay una necesidad de parte de Estados Unidos de renovarse, de que el Estado vuelva a ser algo clave, ¿no? Yo estoy viendo una serie New Amsterdam en Netflix, que es una... La hemos visto. que muestra efectivamente la catástrofe que es el sistema sanitario de Estados Unidos, y que la gente viene al hospital y viene verdaderamente muy mal porque no tiene sistema de salud que lo respalde, o sea, no hay nada gratis y no quiere ir al hospital porque le van a cobrar demasiado caro y no van a poder pagarlo. Entonces me parece que todo eso es un poco del clima con el cual dejó Trump. Con el cual instaló este discurso en los 100 primeros días, ¿no? Exactamente. Bueno, para cerrar, temas económicos. ¿Cómo ves el escenario ahora de acá? Te voy a decir algo que a mí no me gusta porque estamos en pandemia. Hablar de elecciones genera ruido. Pero sin embargo, sabemos que las medidas económicas van al ritmo eleccionario. ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Cómo estás viendo acá? ¿Va a poder contener la inflación el gobierno? Por otro lado, ¿se va a poder llegar a un acuerdo previo con el Club de París antes del proceso electoral? Yo tengo la sensación de que le vendría bien al gobierno ya tener el acuerdo del Fondo Monetario para llegar a las elecciones de octubre con un acuerdo. Previo Club de París, ¿no? Claro, con todo. Club de París, fondo. Pero lo que se escucha es que ellos no se van a apurar, cosa que me parece bien. Con lo cual veremos un poquito cómo llegamos. Si a mí me deben plata, ¿qué me vas a apurar a mí? Después está sé que no me vas a pagar. O sea, si yo soy el que presto, sé que no me vas a pagar, no me vas a apurar. Claro. Me empezás a pedir 20 años, me tomo el tiempo que me parezca, ¿no? Algo así.
Pero y no es tan gratis porque incluye un no pagar ahora en junio algo que se le Ahí debe está, a- es el tema delicado. Ese es el tema. Eso Después- sería default, técnicamente Claro, sería claro, default. claro. Después está la cuestión de la inflación y del ritmo de vacunación. A medida que vos podés vacunar a la gente, no estás obligado a cerrar tanto la economía. Sí. ¿No? Me parece que ahí hay como una de O las sea que la claves actividad de la económica actividad. Sí, al sí, ritmo sí. de la vacunación. Al ritmo de la Qué vacunación. buen concepto, ¿no? Cerrar esa idea, ¿no? Pero ahí hay una cuestión geopolítica. Sabemos que tenemos vacunas nuestras que están en Estados Unidos, que Estados Unidos se la está guardando, ¿no? La produjimos nosotros, recuerden, se envasó en México y están ahora en Estados Unidos y no nos están Por llegando. el tema de los filtros, etcétera, etcétera. Exactamente. falla. Bueno, hay como una especie de geopolíticas de la vacuna que me parece que es interesante para No, pero seguirlo. interesante, era compleja, ¿no? Compleja, La movida pero- que hubo, a ver, la movida y no- que hubo en Brasil con respecto a la Sputnik B, que es Exactamente. aceptada en muchos lugares y hubo en toda una Brasil no. movida para, bueno, fueron parte de las acciones de la industria farmacéutica para desposicionar a determinadas vacunas, ¿no? Es un juego grande. Sí, sí, Sería para todo un programa, pero sí, Sí. efectivamente. Lo interesante es que nosotros podríamos hacer vacunas a partir de junio, 1 millón de Sputnik. Entonces, todo eso efectivamente sería bueno para la actividad. Y la inflación depende mucho del tipo de cambio. Bien. Y eso es algo que me parece que es clave. Si nosotros, el tipo de cambio que está en 94, 95, si sigue en esos niveles, más o menos hasta octubre, vamos a poder bajar la inflación. Pero si sigue subiendo el tipo de cambio oficial, ¿no? Que es el que define la inflación, entonces vamos a llegar con números bastante malos para octubre, lo cual sería verdaderamente preocupante si le agregamos lo que dijimos de las tarifas, ¿no? Bien, clarísimo. Martín, siempre un placer que te tengamos acá, ¿eh? Gracias por invitarme.